Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gente? Ya estamos pasadas las 20 horas. Hola, Lauti. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Titán? Ya estamos por arrancar. Quiero agradecerle a todos los que nos están siguiendo. Ahí está el Beto. Vamos a ver. Bien, Lauti, bien. Te mando un abrazo, amigo. Estamos esperando al Beto. Hola Beto, Fabián, ¿cómo va? ¿cómo andás? ¿Me escuchas bien, amigo? Sí, perfecto, perfecto. Álvaro, Bueno. estamos ahí justo acomodándome acá, pues con el tema de mi hijo le estoy robando la pieza de mi hijo un rato para estar más tranqui. Sí, me imagino. Ya la están viendo, hasta de África la están viendo. Así que Uh, Claudio también, Gustavo también, el Sapo Galeoni, la verdad hay bastante. se con- ¿El sapito se conectó? Sí, ahí se Qué conectó. grande el sapito. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Qué están haciendo la cuarentena? ¿A cómo se va a tirar de vuelta? Y la verdad que lo vamos a decir que la pasamos bien, porque la verdad que hay gente que la está pasando mal. Sí, Y nosotros, dentro de todo, con mi familia la estamos pasando bien en el sentido de que tenemos las necesidades básicas para estar bien, que siempre digo de agradecer un poco a Dios y estar agradecido de que podemos tener un plato de comida y una ducha de agua caliente. Eso es importante, aunque parezca medio histriónico decirlo o exagerado, pero bueno, siempre hay que ser agradecido cuando uno ve que hay gente que la está pasando mal y con toda esta falta de, incluso estaba charlando hoy con gente amiga, preocupada por la falta, viste, de reactivación que hay en todo sentido. Entonces empezás a ver que obviamente uno tiene que estar agradecido de por lo menos tener la necesidad, de cubrir las necesidades básicas. También tenemos un punto de tiempo para cubrir esas necesidades, después esperemos empezar a trabajar lo antes posible. Mientras tanto, trabajando acá mucho en parte así virtual, muchas reuniones con el cuerpo técnico, casualmente hoy tuvimos una y vamos ahí un poquito charlando, despuntando el vicio entre nosotros en cuanto a algunas formas y, bueno, y a lo que va pasando bueno, y mañana casualmente, mañana tenemos una charla, nosotros veníamos haciendo muchas charlas con otros cuerpos técnicos sí. y tuvimos dos, tres charlas con varios cuerpos técnicos y mañana tenemos una con Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico, así que también aprovechamos para capacitarnos nosotros mismos, ¿no? Si bien es una cosa de intercambiar experiencia, creo que en este caso aprovecharlo a Miguel va a ser bastante importante. Y sirve mucho porque todos los días uno se tiene que capacitar más a nivel que están ustedes, a nivel que estás vos. Sí, la verdad que sí, Fabián, porque no te podés quedar quieto. La exigencia a este nivel es muy grande. Vemos que todos están haciendo conferencias, charlas, reuniones. Bueno, a nosotros nos sirvió mucho después de que nos desvinculamos en Central Córdoba para reorganizarnos un poco como cuerpo técnico, revisar, viste, lo que hiciste mal, lo que hiciste bien. Entonces eso te permite también como una autocapacitación y vamos también preparándonos para lo que va a venir y eso también te da mucha más confianza, más seguridad después de haber despuntado algunas cosas que a lo mejor nos quedaron en el tintero de no la habremos hecho bien, la habremos hecho mal, no la hicimos, nos faltó, bueno, eso este tiempo te permitió todo eso y obviamente hoy nos sentimos mucho más confiados de nuestras capacidades como cuerpo técnico, ¿no? Sos un profesional, la verdad, eh, muy bueno.
he hablado con mucha gente que, bueno, gente amiga en común, hemos tenido, eh, y hablan maravillas de vos. No, no te creas todo lo que te dicen. Nada, nada. Palabra mayor lo que me dice el amigo Fabio Ardile que pasó por Renato y ahora está. Uh, Yo de, sí, gran amigo Fabio. yo de eso que en el partido anota y llega a tu casa y te quedás pensando en esa jugada y lo llamás al técnico y le decís, nada, me parece que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o dejás que pase. Y no ha pasado muchas veces que, por ejemplo, con el Sapo terminábamos el partido y nos quedamos analizando junto con el cuerpo técnico, con Gustavo, con Ricky, parte de todo el cuerpo técnico, y después también me quedo, o llego a casa o recuerdo una imagen, o veo, o me pongo a ver el partido a veces. Me pasaba mucho también cuando, cuando yo dirigía y estaba como técnico, de esa situación, y me quedaba viendo el partido y no me podía dormir hasta las 3 de la mañana, más si habíamos perdido, eh, más, analizar mucho más. Y en este caso por ahí también pasaba y lo terminaba llamando al Sapo, o le mandaba un mensaje, o después nos íbamos todo el cuerpo técnico a comer o a tomar algo, y ahí despuntábamos lo que habíamos visto con mucho más análisis, porque te vas enfriando y te vas recordando el partido. Y sí, incluso me cuesta dormirme mucho después de los partidos. Después, más allá del resultado, me cuesta dormirme mucho porque me baja toda la adrenalina y te baja todo el cansancio, pero mentalmente sigo trabajando despierto y me acuerdo de la jugada. Y bueno, el Sapo es igual, el Sapo es una persona igual y no te podés dormir, ¿viste? Te quedás con toda la máquina del partido, lo vivimos tanto y lo sentimos tanto que te pasa eso, ¿no? Es difícil despegarte a veces de esa situación. A veces cuando estás solo, más todavía. Cuando volvés a casa, bueno, yo después en el segundo semestre estaba con mi familia allá en Santiago, y a lo mejor te desenchufás un poco porque tu familia también te reclama y te distrae un poco de esa situación. Eso te iba a preguntar, si estabas solo y te pasaba lo mismo allá, o estabas con la familia y cuando llegabas a la puerta de tu casa tenías que cambiar el chip y pensar. Ya me conoce mi familia y saben que si perdemos, no me hables. No me hables. Hasta que yo no hable, no me hablé. No me hablé y, viste, estoy ahí con mi hijo que tiene 8 años, obviamente lo vive de otra manera, pero ya se da cuenta y me saluda y no me habla mucho hasta que yo lo empiezo a joder, y ahí empezamos a entablar ahora un vínculo afectivo como debe ser, y de mi mujer también. Cuando sabe que perdemos no me habla hasta que yo no hable, no me habla. Y después empezamos, capaz que la uso a ella incluso como terapista, ¿viste? Y empiezo a analizar, y después le digo, no, cállate, si vos no entendés, ¿para qué te estoy explicando? Pobre, me la agarro con ella y así estábamos. Pero es parte de la locura nuestra, que calculo que todos debemos tener, y la familia de cada uno obviamente lo entiende así. Sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Y el resto Bulón como técnico principal cómo es? Igual que el sapo, así de loco como el sapo, somos, más que digo loco, porque lo vivimos mucho el partido. Yo vivo mucho el partido. A veces, no porque por movimiento, sino porque lo vivo muy intensamente. A veces estoy quieto, pero la procesión va mucho por dentro. Y no sé, me pasa que estoy en el partido y estoy constantemente analizando todo. No, no, es como que la otra vez me ponía a pensar que cuando estaba dirigiendo, eh, no veo los jugadores, la cancha, y es como que después la tribuna no la veo. No sé si me alcanzo a explicar, pero no veo el partido y como si fuera el partido, viste, en una isla, y no veo las tribunas porque mi foco de atención me marca la cancha y los jugadores, y me pasa eso. Cuando estaba así como principal y tenía mi ayudante a Jorgito, que también trabaja en el cuerpo técnico con nosotros, con el del Sapo, lo llamaba por ahí a él para también ver algo que por ahí a lo mejor yo
no estaba viendo bien o no, y me vuelvo a meter y lo vivo mucho al partido. Eh, a veces decimos que también lo pensamos, lo pienso ahora, o sea, lo que vos trabajás en la semana, dando una indicación ahí no la modificás, o sea, es muy difícil modificar todo lo que vos trabajaste en la semana, que porque el partido querés pensar que lo modificás. Podés modificar a veces determinadas situaciones con un cambio, o con uno o dos cambios, podés modificar algo, no siempre, pero podés modificar algo. A veces te sale bien y a veces no te sale lo que intentaste modificar. Pero que incluso también lo hablamos con el Sapo, nosotros somos técnicos, o sea, de lunes a sábado, el domingo, el que resuelve el jugador. O sea, vos ya están las herramientas tiradas, ya está todo trabajado, planificado, bueno. Después, hoy en día, el que resuelve, no hoy en día, sino siempre, el que resolvió siempre fue el jugador, ¿no? Y te llevo un poquito para atrás, en tus comienzos. ¿Te fue fácil? O te pregunto si fue fácil porque, bueno, eh, sabemos que a veces es fácil porque sos amigo de o trabajaste con y es más fácil llegar a tus objetivos. ¿A vos te fue fácil? No, nunca, Fabi. Nunca es fácil. Ni como jugador, porque cuando también tuve mi parte de jugador, nunca fue fácil. Nos costó siempre muchos sacrificios, ya sea a mí y a mi familia, a mis viejos, me acuerdo, y que hacían un sacrificio enorme para que yo cumpla mi objetivo y mi sueño que era ser jugador y bueno, me costó dormir en pensiones muy complicadas, hasta, viste, pasar hambre y que tu viejo, tu familia no se entere de pasar hambre, porque si te dicen, volvete, dejate de romper las pelotas, volvete. Y bueno, hemos pasado por todas esas cuestiones hasta poder llegar y tuve la suerte, por la perseverancia de uno, de poder llegar a ser jugador profesional, no a un nivel de primera división reconocido, pero sí, bueno, anduve mucho en el ascenso, después estuve afuera y, y eso me dio la posibilidad de vivir del fútbol, empezar a vivir del fútbol, que era lo que yo buscaba. Y ya sobre el final, unos 34 tenía, ya había empezado a picar el bicho de todo lo que había aprendido, volcarlo de alguna manera. Empecé así como empieza mucha gente, con infantiles. Mientras, mirá, el último club que jugué yo fue en La Pampa, Ajá. y ya ahí en los federales, que son ya en la época de los federales A, el argentino A se llamaban en esa época. ¿Te quieres mucho? Y, ¿eh? ¿Te quieres mucho en La Pampa? No, para que se entrecorta, pero vos me escuchás bien a mí. Sí, yo te escucho re bien. No, te digo Ah, para que, que me. que, que allá en La Pampa te quieren mucho, te aprecian mucho. Ah, sí, bueno, pero que tuve muchos años, Fabio, estuve entrecortado porque hay un momento que yo me voy a jugar, yo jugué del 95 más o menos, y después 97, 98 me fui a jugar Nacional B en Douglas Hay de Pergamino, y después volví otra vez a La Pampa porque yo había puesto un negocio y me había radicado un poco allá y la verdad que el lugar es un lugar hermoso para vivir, Santa Rosa. Y después estuve viviendo en General Pico también, donde hice muchos amigos, tengo muchos amigos y hay mucha gente querida allá. Así que pasé gran parte de mi carrera ahí y siempre estamos en contacto. Casualmente anteayer, no, sí, ayer me llamaron y estuve dando una charla ahí para unos técnicos de ahí. Así que bueno, en contacto estamos y eso es lo bueno que te da esto también, ¿no? De que vos podés andar por muchos lados y conocer mucha gente, que es lo que nos termina dejando todo esto, ¿no? Más allá de haber jugado en ese lugar, lo que es importante es la gente que conocés. Hay mucha gente que hasta el día de hoy te enriquecen como persona, te ayudan a formarte, porque yo estaba lejos de mi familia y vos convivís con la gente que está ahí, ¿no? En La Pampa, bueno, en Campana también cuando jugué en Villa Dálmine, en Pergamino. Son lugares que vos decís, bueno, te ayudan a formarte incluso como persona también.
Y como te digo, aprender a pasar circunstancias que no pensaba pasar y te va haciendo hombre también eso, lejos de la familia y te va acostumbrando. Así que ahí empecé, en La Pampa empecé con ese bichito ahí me hice el curso de técnico incluso, había empezado a hacerlo ahí y empecé a trabajar ahí con algunos chicos infantiles y mientras jugaba incluso, ya estaba jugando y aprovechaba y dirigía. Y bueno, me fue gustando cada vez más y dije en un momento, ya está, no juego más, me dediqué a eso, me traté de mejorar, de capacitarme mientras ya tenía el curso de técnico hecho. Así que de ahí empecé. Y no paraste más. No paraste más hasta llegar a Central Córdoba con el sapo. Sí, yo anduve por un par de lados, dirigí también mucho acá, bueno, vos te debes darte cuenta ahí, y cerca de Santa Fe muchas ligas también ahí importantes. Yo dirigí muchas ligas acá cerca de Rosario, que también donde te va haciendo como entrenador en ligas duras, en la Casildense, la Chañarense, que toda la parte ahí de Arteaga, San José de la Esquina, bueno, Chañar Ladeado, toda esa zona, y son ligas muy fuertes donde los gringos ponen dinero importante y hacen buenos equipos y se hace bastante competitivo. La conozco, Entonces eso también me... fui a dirigir, no sé si te das. Fui a dirigir. Mira, Dentro, ahí a dirigir ahí, sí, por dónde Blanco y estuviste ahí por... eh, Mirá, no me acuerdo en este momento, pero jugó Barranca, que juega la Canadiense, y fui a dirigir sí. un partido, estuve de reserva y después fui de cuarto de primera, y la verdad, unos jugadores terribles. Sí, aparte de eso, te encontrás con unos jugadores muy buenos que incluso cuando a mí me toca la posibilidad de ir a Colombia a dirigir, eh, yo venía de dirigir la Chañarense y vos encontrabas unos jugadores que miércoles pueden jugar tranquilamente allá. Y lo que pasa es que obviamente es difícil entender que un jugador pueda arrancar de ahí directamente a un fútbol profesional. Entonces era más complicado, porque a lo mejor el jugador de ahí ya tiene su laburo hecho, juega para, para ir digamos, no son jugadores profesionales. O sea, No, solamente, en su gran, si bien que... Si, en su gran mayoría, no, en su gran, decime vos. en su gran mayoría eh, se dio porque, bueno, he tenido la suerte de haber llevado a otros chicos para aquellos lugares. La gran mayoría va por un sueldo y un trabajo que le dan los gringos. Bueno, Claro. Sí, y con suerte, Fabi, con suerte si le dan un sueldo. O sea, generalmente se arregla ahí, se arregla mucho por partido, ¿viste? A los jugadores por ahí importantes sí, lo arreglan con un sueldo. Por ahí algunos ganan bien, otros tienen que laburar y jugar. claro, ahí en Pellegrini hacen eso, en Carlos Pellegrini. En Carlos Pellegrini te pagan por partido y según con qué dirigente hables o lo que sea, por ahí te pueden llegar a conseguir un Esa es trabajo. esa es la Liga San Martín. Sí. Sí, ahí lo conozco porque mi mujer es de Piamonte, entonces conocí mucho esa liga, yo estuve a punto de dirigir incluso en el Expreso, en el Trébol, y estuvimos reunidos en Aver y casi arreglo para dirigir, y es una liga también bastante buena, esa bastante importante. En Piamonte juega Damián González, un amigo mío que es profe de educación física, juega Ah, en la camiseta de blanca y verde, con rayas para abajo, en Piamonte. ¿la de Piamonte? Sí, ¿Atlético Piamonte? Atlético Piamonte. No, me parece, Atlético Piamonte, si no me equivoco, no, me va a matar mi mujer porque no me acuerdo, pero es roja y blanca me parece. No, verde, blanco Es y roja. verde. ¿No te confundí con otro club o no? No, No, porque mirá que tiene colores rojo. no, entonces debe ser rojo. A ver si Damián, creo que Damián estaba hoy cuando empezamos, estaba el chico que amigo mío que juega allá. Porque lo vi acá No, no. en Colombia, los vi cuando
cuando vino a jugar Piamonte contra Belgrano de Córdoba en la primera, justamente por eso, porque habían arreglado que el jugador este Damián se juegue allá, pero tenían que venir a jugar un amistoso acá y después yo allá, entonces por eso que conozco el club. No, si no me equivoco y no le erro, si no la familia de mi mujer me va a matar. Pero es rojo y blanco. Que yo he ido a ver 2 o 3 partidos y me quiero acordar y creo que es rojo seguro, rojo y blanco también. Pero preguntarle ahí a los muchachos, hay algunos. No, dejalo blanco y rojo, pero me pareció que era blanco y verde. Era, Sí, puede ser, puede ser, puede ser. así que, bueno, ¿alguna anécdota en el país que más amo, en Colombia, que tengas, rara? Uh, muchas. La verdad que son muchas. La vivencia en Colombia fue muy buena y en realidad nos tomó medio de sorpresa también la contratación porque no era un técnico todavía reconocido así como para que me vengan a buscar y bueno, todo esto empezó por una recomendación de un técnico amigo que yo había estado dirigiendo ahí, como Hernán Lisi, y el que me llamó fue el gerente deportivo y a partir de ahí entablamos un vínculo con ese gerente de amistad que hasta el día de hoy lo tengo, porque me sorprendió el grado de conocimiento futbolístico que tenía, que a veces uno habla con determinados dirigentes y algunos cero fútbol, cero totalmente. Pero en este caso, este dirigente, si bien era un gerente deportivo contratado, pero tenía una capacidad muy, muy buena en cuanto a vos le hablabas de metodología y la tenía muy claro, él incluso también hablaba, pero un hombre muy respetuoso de tu trabajo, de su lugar, del de él y del mío. Y bueno, ya cuando me llama por teléfono y me dice desde el primer momento que es un club que estaba en segunda división, pero es un club grande de allá, que siempre era un club de primera y nada más que no podía ascender. Calculá que estaba el América también, el año anterior estaba el América en el descenso y tuvo 5 años para tratar de ascender. Cuando voy yo, justo ese año el año anterior había subido el América y bueno, quedaba este por ascender, pero este gerente me sacó toda la presión y me dijo que lo que me estaban buscando a mí y lo que habían averiguado de mí era por el hecho de la idea y por la metodología y por la idea que yo tenía con respecto a futbolística, ¿no? Y él la compartía y él quería que esa idea que se transforme en realidad en el equipo que él estaba gerenciando. Y bueno, empezamos a trabajar y le contaba y él estaba muy contento con eso y así fuimos desarrollando y quería que, más que nada, que logremos una identidad futbolística y a partir de ahí, bueno, que el resultado nos lleve al ascenso. Tuvimos ahí mucha posibilidad de ascender. Tuvimos en los 2 semestres fuimos punteros, pero allá el sistema era el que terminaba el torneo y el primero juega con el octavo y así, viste, clasificaban los 8 y era lo mismo salir primero que salir octavo. Y bueno, terminamos quedando afuera en un mata-mata en una semifinal y en un cuarto de final las 2 veces con equipos de mejor de menor calidad, pero tuviste una mala noche, una mala tarde y no pudimos revertir esa situación, por más que habíamos jugado bien, por más que generamos muchas situaciones, pero en una jugada de contra nos ganaron 1-0 y te terminan quedando afuera. Y nos pasó eso, para así todo, la gente del club quería que nos quedemos otro año más y bueno, después no continuamos porque el gerente se fue del club y bueno, yo no me sentí respaldado con otra gente que no estaba, que no fuera el que me había llevado. Así que optamos por no seguir. Pero es un país muy lindo para trabajar, para vivir. Yo estábamos en una ciudad de Pereira que es muy linda ciudad, eh, es muy parecida, yo digo que es parecida a Córdoba, digamos, por el tipo de geografía, de paisaje muy montañosa
y con un ambiente de ciudad, 1 millón de habitantes, y lo que teníamos ahí, que era el Deportivo Pereira, el único equipo de la ciudad, que estaba en un torneo profesional del fútbol colombiano. Entonces, imagínate que tenés 10 radios, 4 canales de televisión, todo pendiente del Deportivo Pereira. Y bueno, las conferencias y las charlas era complicado. Y encima vos sos extranjero allá. Y hay momentos que te lo hacen sentir. Si bien te respetan, pero te lo hacen sentir de que sos extranjero. No digo argentino, porque en sí lo respetan mucho al argentino, lo quieren, pero en sí te hacen sentir obviamente que vos no sos de ahí y que obviamente tenés más obligación que los de ahí. Sí. Así que, pero bueno, nos fuimos metiendo en la gente, en el periodismo. Antes que yo había estado Néstor Cravioto Ajá. dirigiendo y bueno, Néstor había tomado cuando yo llego me contaban de que Néstor había tomado la decisión de no hablar no hablaba con los periodistas, hablaba solamente en la charla que tenía de la conferencia que te obligan después del partido, pero después no la tenía nadie, entonces estaba muy enojado con eso. Yo no me podía poner en esa posición porque obviamente no tenía el nombre de Cravioto en ese momento tampoco. Entonces yo empecé a atender a los periodistas y después ya cuando atendiste uno fuera del horario Se llama todo. de lo programado, encima la gente de prensa que tenía yo no era muy buena, no me programaba bien y terminaba atendiendo a todo el mundo para no quedar mal. Y bueno, era hablar 20 veces por día, ya estaba cansadísimo. Pero el hecho de ir a trabajar a otra idiosincrasia también te enriquece mucho, Fabi, te da mucha posibilidad de que vos a lo tuyo lo tengas que readaptar a otro fútbol. Pero no otro fútbol porque se juegue con 12 o con 15, sino otro fútbol porque la idiosincrasia es distinta. Exacto. Entonces, viste, el vocabulario también es distinto. La llegada del jugador, yo por ahí me trato de identificar mucho con el convencimiento del jugador. Y a veces tiene que ver cómo le llega, no solamente con el entrenamiento, sino con el hecho de cómo lo hablas, cuáles son las idiosincrasias, ¿viste? Y buscarle la vuelta para entrarle no es sencillo. Ahí justo dijiste de cómo le hablas. Una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero bueno, justo. Vos te preparaste mucho, estudiaste mucho y bueno, te fue llevando las capacitaciones que estás haciendo y bueno, el estudio que hiciste. Puedes tener los mejores estudios, pero después, una vez que estás frente de un grupo, creo que ahí los mensajes que vas implementando es a medida de lo que vas aprendiendo. O vas con una idea, sale, si no, Mirá, Fabi, cuando vos haces el curso de técnico, hay muchos que creen que ya son técnicos. Yo lo que menos me creí en el curso de técnico era que no era técnico todavía, que cuando tenía el carnet era un inicio de algo. Entonces empecé a capacitarme y a tratar de buscar mi propia capacitación. ¿Y cuál era? Y ir a golpear puertas, ver entrenamiento, los contactos que uno tenía, aprovecharlo para que me permitan ahí a charlar con técnicos ya con experiencia. Y así fui armando mi propia estructura o mi propia impronta como técnico. Y después también lo que a mí me ayudó mucho es que al arrancar con chicos, con chiquitos, te da entrenamiento para empezar a pararte frente a un grupo, porque no es fácil pararte frente a 25, 30 tipos grandes y convencer desde la palabra, y más allá de los hechos, desde la palabra no es fácil. Entonces vos también tenés que prepararte en todo aspecto, no solamente en saber hacer 500 ejercicios, sino también a ver cómo yo le llego al jugador, que es lo más importante en todo esto, y que el jugador te crea y que vos, bueno, más allá de que le hagas hacer el ejercicio del que le hablaste o del concepto que le hablaste, también el jugador entienda de que ese es la mejor forma para poder ayudarlo a él.
no ayudarme a mí, sino ayudarlo al jugador en principio, para que obviamente después él me ayude a mí. Entonces, tenés que prepararte porque yo leo mucho y leí mucho, y bueno, en este tiempo aproveché también para leer, pero yo soy muy amante del tema de la psicología. Bueno, ahí nosotros en el cuerpo técnico ahora acá del Sapo tenemos nuestro psicólogo que trabaja en el cuerpo técnico y es Claudio Basalo, un fenómeno que lo conocí ahora y en el cual entablamos una amistad porque a mí me gusta mucho el tema del tema de lo mental sobre el jugador, ¿no? De cómo trabajar esa situación. Más allá de lograr un entrenamiento, si no le llegamos a la cabeza al jugador, es complicado. Es complicado. No solamente todo mecanización de movimiento, de trabajo, no es solamente eso, sino también es un poco la parte mental la tenemos que trabajar y a veces no tenés posibilidad de llevar un psicólogo en el cuerpo técnico porque a lo mejor no da el presupuesto. Si lo tenés, bienvenido sea, pero si no lo tenés, el mejor psicólogo sos vos. Es así. Y bueno, uno también trató de capacitarse en ese aspecto para poder también manejar situaciones que no son fáciles. Con los chiquitos, a lo mejor con la parte formativa te resulta un poco más fácil, con la parte ya profesional te encontrás con situaciones más complejas, pero lo del trabajar con chicos te da ese entrenamiento, te da la posibilidad de empezar a ponerte frente a un grupo, cómo te expresás, cómo hablás, cómo te dirigís hacia ellos. Entonces eso me ayudó mucho también al momento de estar frente a los profesionales, tener mucha más seguridad cuando yo hablo, cuando me expreso o con lo que quiero y a dónde le apunto. Entonces ahí vamos también viendo situaciones. Como también me ha pasado en Colombia que en algunos momentos cuando el equipo necesita una reacción, hacer un acting de técnico loco enojado y sacado también lo he hecho y a lo mejor no estaba enojado, pero he pateado varios bidones muchas veces, a veces enojado en serio y a veces haciendo un acting para ver si lo podíamos hacer reaccionar al equipo, ¿no? Y eso también es parte del mensaje, no solamente, yo no creo que el mensaje de un técnico sea solamente verbal, tiene que ser también corporal, el jugador te mira mucho, ¿viste? Entonces vos estás constantemente observado y el mensaje corporal también sirve también, a veces un gesto. A mí me pasó, hay un partido, creo que fue en la Liga, sí, en la Liga Chañarense, estábamos haciendo un primer tiempo horrible, pero muy horrible. Estábamos perdiendo así, creo que perdíamos 2 o 3-0 en primer tiempo, no me acuerdo si fue con Caferata. Alguno de los que puede estar conectado me puede ayudar, que vi ahí. Y bueno, viste cuando decís, ¿qué le iba a decir? Vamos perdiendo y estamos haciendo todo, pero todo mal. Si tenías una charla técnica de 3 horas y teníamos 4 o 5 minutos nomás. Y nada, me quedé ahí, entramos, no hablé nada, nos miramos y silencio total, silencio total, silencio total, miraba la hora. Y lo único que le dije, bueno, fíjense si ahora pueden revertir todo lo mal que hicieron en el primer tiempo, si lo pueden revertir en este segundo tiempo, nada más, muchachos. Y salí, me fui, terminamos 3-3. Y qué sé yo, viste, no sé si, no digo que mi mensaje fue el que llevó el empate, pero sí, yo digo que a veces tiene que ver más lo gestual, lo corporal, que a veces lo que vos le puedas decir. Si yo quería decir una cuestión táctica, no sé si hubiera servido, sino lo que hubiera pasado ahí era que yo necesitaba que ellos se den cuenta de que estaban mal. Entonces eso también te sirve, volviendo un poco a lo que vos me preguntaste antes, de cómo uno se tiene que capacitar. Y yo, charlando constantemente con técnicos, hablamos de eso, de que esto es actualización permanente, ¿viste? No podés estar... me recibí de médico y ya no estudio más, ¿viste? La medicina sigue cambiando, bueno, el fútbol sigue evolucionando y tenés que ayornarte constantemente porque encima el mismo jugador de ahora no es el mismo jugador de hace 10 15 años atrás, es distinto. En sus códigos, en su forma, ¿viste? Tenés que estar atento a ver qué es
qué es lo que se habla, qué es lo qué música escuchan, qué, dónde van, cómo tratan, ¿viste? Tenés que estar. Es así, es parte de tu trabajo. Mientras vos más ayornado estás, más herramientas tenés para manejar un grupo. Sí, sí. Ayer justo escuché una frase, no sé, un concepto, más que una frase, un concepto. La dijo Guillo Mariani, Roberto Mariani, que está de algo así como manager ahí en Boca de Corriente. Fue técnico mío, y él fue el que me hizo explotar a mí, que después, bueno, de los otros fue por otro lado. Pero él dijo ayer, no es lo mismo estudiar 5 años, ¿sí? No es lo mismo estudiar 5 años para ser doctor. Tu primera cirugía no va a ser la misma que después de 40 años, de 40 operaciones. No es la misma, el mismo, ¿cómo se le dice? El mismo énfasis que vos le vas a poner a la primera cirugía que vos hagas, la vas a hacer nervioso, transpirado, vas a estar ahí pendiente, a 40 cirugías, al número 40, ya la haces de taquito. Lo mismo pasa con los técnicos, si vos no te capacitas, si vos salís, te dan un carnet que te digan vos sos técnico y no te capacitas, lo mismo, tenés que capacitarte. Es que es capacitación constante el fútbol, te obliga a eso, Sí, te obliga a mirar constantemente. Mirá, nosotros un poco con el cuerpo técnico actual, ahí con el del Sapo, hablamos de que nosotros no usamos una metodología, usamos nuestra metodología, hablando de tener un método propio. Y lo hacemos a partir de que vemos con distintas capacidades nuestras lo mejor de cada metodología, de la predicción táctica, de los trabajos sistémicos, de lo analítico. Entonces vos viste que hay distintas corrientes y algunos son fundamentalistas de esas corrientes. Y nosotros por ahí, yo era en principio, yo era un fundamentalista de esa corriente cuando tuve la posibilidad. Yo trabajé 5 años coordinando un proyecto deportivo de la Fundación Messi, acá en Rosario. Y tuve la posibilidad de estar en contacto, obviamente, con el Barcelona de España, que era el que también estaba supervisando ese proyecto deportivo, y bueno, tuve la posibilidad de capacitarme con ello. Y en esa situación, a veces uno también tenía ese fundamentalismo para cómo fue la época del mejor Guardiola, del mejor Barcelona de España, en esa época, en 2010, 2011, fue el mejor, viste, y estaba todo el mundo barcelonizado, y todos querían jugar, viste, al juego de posesión y al juego este. Y yo también obviamente me sentía muy identificado y me gustaba aparte, pero después empecé a entender cuando tuvimos que armar la metodología de trabajo con ese proyecto deportivo acá en Rosario, en que nosotros no podíamos hacer con los chicos lo mismo que hacían las inferiores del Barcelona. Si bien adaptábamos distintos trabajos, para saber, en realidad mirábamos los trabajos que hacían para ver cómo adaptábamos ese trabajo o ese concepto que querían trabajar al medio local, a Rosario. Y la idiosincrasia es totalmente distinta de un chico rosarino a un chico de Barcelona. Y por un montón de motivos también, y por una cuestión de pisos también. Entonces era lo que nos propusimos con los profes y los técnicos que trabajamos en este proyecto, en la Fundación Messi, era tratar de armar nuestro propio método. Y así me fui dando cuenta que no deberíamos, no me era bueno ni me servía mucho ser tan fundamentalista de la idea Barcelona, sino porque no lo podía. Si vos me decís, voy a trabajar a Barcelona, seguramente, si yo trabajo en el inferior de Barcelona, me tengo que hacer fundamentalista de esa idea, porque desde la más chiquita del Barcelona hasta la primera división, hacen todo lo mismo, obviamente con distintos volúmenes, con distintas cargas, pero la idea es siempre la misma. Entonces vos te contratan porque trabajes esto. Hace 20 años que trabajamos así y queremos que sigan trabajando todos así. Bueno, pero nosotros estábamos en un proyecto que era formativo y que el chico no solamente salía para el Barcelona, sino que podía salir para cualquier lado. Hoy es el caso de que hay chicos jugando en Newell's, en Central, en Lanús, en muchos clubes.
y bueno, tenés que formarlo para todos los clubes, no para una sola idea. Entonces eso también me abrió la cabeza de empezar a darme cuenta de que necesitábamos un método propio. Y a partir de ahí, bueno, fuimos acomodando todo. Fuimos eh, dándome cuenta de que ahora usamos nuestro propio método, como decimos con el cuerpo técnico del Sapo, que lo hacemos en base a mirar qué nos sirve de esto, qué nos sirve de esta metodología. Hace poco escuché una charla del profe de Simeone, de Oscar, ahí se me fue el nombre del profe, del profe del Cholo. Si alguno me ayuda ahí, me lo agradece, pero no me acuerdo, ya te lo digo. Ahora se me fue el nombre, lo nombré tantas veces y ahora viste cuando se te hace un blanco y no me lo recuerdo. Pero bueno, el profe del Cholo, donde ellos hablan de que ellos, cuando llegan a España, tampoco podían hacerlo, porque dice que cuando llegan a España, se encontraron con que todos los equipos jugaban como el Barcelona, o querían jugar como el Barcelona, pero nosotros no teníamos la posibilidad como jugar como el Barcelona para poder competir. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿qué sacamos bueno del Barcelona? ¿Qué sacamos bueno de lo que, no sé, de lo que tenía el Cholo? Y así fue agregando al profe Ortega. Ahí está, ¿quién me ayudó ahí? Iván Enríquez. Ah, Ivancito Requi, un técnico acá de Rosario, de Reconquista, pero vive en Rosario. Y el profe Ortega. Y en la charla me pareció excelente porque si bien determinadas cosas a lo mejor yo no comulgo con el Cholo desde una idea futbolística, pero sí estamos hablando sobre metodología de entrenamiento y la metodología vos la vas armando en base a lo que vos creés conveniente que te va a servir a vos con lo que tenés. Entonces, si me sirve algo de la periodización táctica, lo tomo. Si me sirve algo de lo analítico, también lo tomo. Y bueno, y ahí voy acomodando y trabajando a partir de esa situación, cómo acomodo a mis jugadores para que ellos se sientan cómodos dentro de esa metodología, ¿no? Beto, hoy en día apuntaba yo a que tenías que capacitarte. Hoy en día, ¿te dice dónde ir a dirigir o según donde toque? Te pregunto porque, por ejemplo, tiene un ejemplo. Ustedes agarran la pepita acá de Corona. No es lo mismo la pepita que Rosario Central. O sea, no tenés los mismos jugadores en la pepita acá en Corona que en Rosario Central, o presupuesto, por lo que sea, por infraestructura, tienen que estudiar todo eso, más una metodología que se pueda basar en esos jugadores. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Y nosotros aplicamos esa situación. O sea, hoy, si bien vos tenés tu idea, cuando vos llegás a un determinado, por ejemplo, hoy hay clubes que tienen ya identificado un poco esa idea. En el caso yo te nombro Defensa y Justicia. Hoy Defensa y Justicia vos ya sabés de que ya viene hace 5 o 6 años jugando de una manera. Y han pasado distintos técnicos que cada uno tendrá su impronta, pero tienen una misma línea de idea de juego. Entonces vos ya sabés que si vas a ir a Defensa y Justicia, ya sabés lo que vas a tener que hacer y cómo yo de última adapto lo que yo tengo a esa idea. La otra es que vos vayas a un club y vos sabés que, no sé, te va a un club cualquiera y vos puedas meter tu impronta en base también ahí a lo que tenés. Pero hoy por ahí el fútbol argentino te da una posibilidad de tener un plantel con 20, 25, 30 jugadores, que en esa variable que tenés de jugadores, te da la posibilidad de encontrar gente que a la característica de lo que vos querés jugar. Después hay que ver si realmente son potables o no, y si vos como lo trabajés también. Yo porque soy más de los que cree que el trabajo de un cuerpo técnico es tan importante que puede elevar jugadores, y me ha pasado, y no ha pasado incluso en este último tiempo en Central Córdoba con el Sapo, de que hemos agarrado jugadores de 4 o 5 puntos y le hemos elevado a 6 a 7, o el de 7 a 8 a 8 a 9 o 10. Hemos elevado
esa posibilidad del jugador. Entonces creemos de que tu metodología es esa, de potenciar y elevar al jugador en base a lo que vos pretendés. Después podés decir, mira, juego 4-4-2, juego 4-3-3, juego es inherente. En realidad lo que tenés que ver es qué estrategia voy a usar para ese partido. Porque el sistema no te asegura nada. A lo mejor lo que te da el sistema es que determinado número de sistema te da la posibilidad de que tu estrategia sea más eficiente. Que no es lo mismo la estrategia que la táctica. La estrategia es cómo voy a desarrollar yo los movimientos de la táctica que voy a presentar. ¿Se entiende? Un poco te he dado mucho lío. Entonces creemos en eso, creemos en que nuestra metodología es el potenciar al jugador para que pueda desarrollar lo que nosotros le pedimos dentro de la cancha. ¿En qué? En que el movimiento sea lo más factible. Si nosotros encontramos que tenemos a lo mejor extremos y wines que son extremadamente buenos, que encontrás internos que tienen dinámica, tienen recuperación, tienen pase, tienen gol, y a lo mejor te animás y jugás un 4-3-3. Y por ahí a lo mejor no encontrás buenos internos, encontrás que tenés 2-5 de recuperación, y tenés que ver que no tenés eso. Entonces, bueno, decís, bueno, cambio el esquema, me armo en un 4-4-2 y juego con carrilero lineal o por dentro. Nosotros lo fuimos variando en 2 o 3 veces eso en Central Córdoba porque nos pasaba esa situación. A veces teníamos los jugadores y a veces no, por lesión, o por, no sé, por diferentes motivos. Teníamos que estar arreglándonos con lo que había. Y bueno, si bien nosotros siempre usamos un 4-1-3-2, siempre fue más o menos un esquema de ese sistema. Después tuvimos variantes, de ahí pasábamos al 4-4-2, de ahí por ahí pasábamos a un 4-2-3-1, pero estábamos siempre cerca en base a la característica de lo que queríamos poner. Nosotros nos fijamos qué movimiento querían cada uno de los jugadores para ver qué posibilidades teníamos, qué mayores posibilidades teníamos de ganar el partido. En base a eso, después el dibujo quedalo como vos quieres y fíjate cómo quedaba, bueno, ya hay otra cosa. Pero... Hablaste de Central Córdoba y me acuerdo de esa final contra River, éramos todos Central Córdoba. Los que no somos hinchas de River. Sí. Tenía amigos que todos me decían lo mismo también, viste, que estamos en mitad del país, o más de la mitad del país con ustedes, porque obviamente el que no era hincha de River, todos los hinchas de los demás equipos intentaban darnos una mano a nosotros. Pero la verdad que jugar ese partido ya era para nosotros una medalla de oro. Nosotros nos dieron la medalla de plata, pero como dice el Sapo, por todo lo que uno ha vivido, por el recorrido de cada uno de nosotros que venimos peleándola de muy abajo, haber llegado ya a la final era haber ganado la Copa Argentina. Si bien jugamos el partido lo mejor que pudimos, enfrentar a ese River en ese nivel era muy complicado, pero bueno, llegamos de la mejor manera. Como decirte que nosotros ese primer semestre nos costó mucho los trabajos que nosotros realizábamos en Central Córdoba, porque el predio no estaba acorde a la realidad a una realidad de primera división. Con decirte que nosotros entrenábamos en cancha de rugby, alquilábamos 2 canchas de rugby porque no encontrábamos cancha para alquilar, porque el predio lo estaban arreglando y no se ponía nunca en condiciones. Entonces imagínate que todo ese primer semestre, con gran esfuerzo de los jugadores, de nosotros, de readaptar trabajos para ese tipo de cancha. Sabés que hacerlo entrenar al Ruso Rodríguez, a Meli, a Yacaré Núñez, a todo eso que venían de una primera división, hacerlo entrenar en una cancha de rugby con un césped así de alto, y que no podían dos pases seguidos. Entonces teníamos que redactar distintos entrenamientos para que ellos se sientan cómodos, para motivarlos. Y bueno, así todo, ese grupo llegó a una final de Copa Argentina, y nunca por penales, siempre todo ganándolo en el partido. Entonces eso te da más satisfacción. Creo que esa final primero va a ser inolvidable para toda la gente de Santiago,
porque llegaron a la final y era medio imposible ganarla, por lo que vos decís, y aparte porque era River y porque estaban entonados, pero creo que no se lo van a olvidar más, porque después de ascender, llegar a jugar una final de Copa Argentina contra River, me parece que es más meritorio eso que cualquier otra cosa. Sí, en realidad es difícil a veces uno mirar desde el lugar ese que vos me lo estás planteando, cómo se fueron dando las cosas, porque a veces uno dentro de la vorágine de lo que va viviendo, nosotros jugábamos Copa Argentina y aparte jugábamos la Superliga, y bueno, vos fíjate que la última fecha nosotros nos toca con Gimnasia de Grima La Plata, allá en La Plata, y nos ponen, a todo esto tuvimos que estar esperando a ver qué fecha jugábamos con River, porque River estaba jugando al final de la Libertadores. Anécdota también aparte, tuvimos a 3 minutos de jugar una Libertadores, porque si ganaba, si Gabigol no hacía los goles que hizo, nosotros entrábamos derecho a Copa Libertadores, o sea, íbamos a jugar una final para divertirnos los dos, River y nosotros íbamos a jugar para divertirnos una final de Copa Argentina para divertirnos, porque íbamos a estar los dos clasificados. Así que después que imagínate que pierde River la final de la Libertadores, nos obliga obviamente a nosotros a decir, bueno, va a ser una final dura, y bueno, y era el partido más importante de la historia del club, aparte. Y pasaba a ser el partido más importante. Entonces decidimos llevar con Gimnasia, que jugamos 5 o 6 días antes, nos ponen la fecha, nos cambian ahí, River nos pone la fecha cuando ellos podían jugarlo. Entonces lo acomodaron bien, descansaron bien, se recuperaron bien de la derrota con Flamengo, y bueno, nosotros tratamos también de llegar de la mejor manera posible para no estar sin ser competitivo, no pasar un papelón frente a River, y decidimos llevar un equipo alternativo con Gimnasia, y bueno, perdimos ahí con Gimnasia 2-1, pero bueno, teníamos que presentar lo mejor y de la mejor manera posible ese día. Algunos por ahí no reconocen esa situación y la ven como que nosotros le dimos el partido a Gimnasia y teníamos que haber fijado más en eso, pero bueno, cuando vos mirás que era el partido más importante de Central Córdoba en toda su historia, una final de Copa Argentina con posibilidad de entrar a una Libertadores contra River, vos no querés llegar vos querés llegar de la mejor manera. Y el jugador que va a jugar, claro, pero vos imaginate, aparte Fabi, imaginate que el jugador profesional, ¿no? Que sabe que va a jugar la final con River o se prepara para jugar la final con River. Lo ve todo el mundo. Si yo lo pongo, claro, y aparte yo lo pongo contra Gimnasia, vos tenés que el tipo se va a tirar de cabeza contra Gimnasia para ver si pierde la posibilidad por una lesión no llegar a la final con River. Entonces también tuvimos que analizar un montón de situaciones, pero bueno, no salió así, si nos salía bien éramos Gardel, y como no salió así nos criticaron porque pusimos suplente contra Gimnasia, imagínate. Y así todo, con Gimnasia íbamos ganando y perdimos 2-1, pero por lo menos le dimos vida al Diego. Una vida al Diego que estaba complicado. Si perdía ese partido con nosotros estaba complicado. Está la foto esa que tenés vos con el Diego. Sí, y es una situación especial porque lo volví a ver después de haber tenido la posibilidad de, como jugador, de haber sido sparring de la selección. Y en el Mundial 90 y en el Mundial 94. Y como yo salí de las divisiones inferiores de Newell's y después pasé por Renato Cesarini, Renato Cesarini en esa época hacía de sparring muchas veces la selección argentina. Y bueno, me tocó, estuve en el 90 y en el 94, en los dos mundiales. ¿Quién fuiste en el 94? ¿Para Arabia Saudita o para la Argentina? No, para Argentina, porque ese día fueron 2 delegaciones, porque una delegación fue con el Indio, que estaba dirigiendo la selección de Arabia, y yo fui con la... ¿Cómo? Santiago estaba ahí en esa que fue con el Indio, Solari. Sí, estaba sentadito. Porque fue sí. En ese sparring, en ese seleccionado fue el cuñado, que también estaba ahí.
después están las fotos, están en todos lados, y fue mi cuñado. Sí. Yo venía, vos sabés que yo justo en el 94 venía de no, yo estaba en Ferro de Buenos Aires y yo venía de no renovar en Ferro de Buenos Aires y yo cada vez que no entrenaba o, estaba, o que no estaba sin club, volvía siempre a Renato a entrenarme en Renato. Y justo cuando me pasa eso, que no renuevo, justo viene el Mundial y el indio me dice si quería ir con la selección ahí, yo ya había estado en el 90, si quería, ya que no renovaste, estás sin club, bueno, vamos. Así que fui y me ligué a otro viaje ahí en el 94, muy lindo. Y también una experiencia enorme porque aparte de ir a entrenar con la selección, nosotros también jugamos un torneo allá en Estados Unidos, parábamos en casa de familias de allá y la verdad eso te enriquece mucho también, viste, ver de otras culturas, otras ideas. Y a mí me sirvió muchísimo eso. Así que en esa época que a Maradona no lo veía, no tuve la posibilidad de estar en contacto. Encima en esa época le pegó una linda patada, pobre sin querer un día. Casi me matan todos los médicos de la selección argentina, Galinde, creo que hacían fila para pegarme. Y había sido. Pero está una anécdota, esa muchos de los amigos que están conectados se acuerdan y se ríen porque casi lo dejo afuera, pero porque llegué tarde en un cruce y Maradona volaba, en el 94 estaba hermoso, estaba que volaba, era un lujo. Y yo encima me habían puesto, Basile me había puesto en el equipo suplente, para los suplentes para jugar de stopper y hacerle seguimiento a Maradona. Así que imagínate, me tuve que tomar unas 5 vallaspirinas antes para poder pasar el dolor de cabeza. Y en una que lo estaba siguiendo, llego tarde y le tocó el tobillo, me acuerdo si era el tobillo o el dedo gordo, no me acuerdo cuál era el problema que tenía. No, el tobillo. Y bueno, me pegó un grito y nos asustamos todos y yo me quedé pálido, me acuerdo que estaba pálido. Y me dijeron un par de cosas. No, yo estaba, me acuerdo que en el 94 estaba el negro Vázquez, ¿te acordás de Sergio Vázquez, el marcador central? Que jugó en Ferro, en Central acá. Bueno, el negro ya me conocía de Ferro y él me calmaba, me decía, acá tranquilo, Beto, me dice, acá tranquilo, que no pasó nada, me dice, ya está bien, porque yo me había ido para atrás. Y después vino el propio Maradona y me abrazó y me dijo, dale, pibe, y dice, seguí así, porque dice, a mí, vos te creés que me van a dejar pasar, dice el domingo, me decía por el partido, ¿viste? El próximo partido, vos te creés que a mí me van a dejar pasar, seguí así, me dice, no te preocupes. Así como que me volvió el alma al cuerpo. Y, y aparte el Diego es un fenómeno. Y bueno, aparte cuando terminaba los entrenamientos, él se quedaba hablando con nosotros. No nos hacía que nos falte nada. Nosotros tomábamos agua, con los chicos ahí tomábamos agua entre medio del descanso así, y él terminaba y lo obligaba a Galinde a traer todos los Gatorade de 100 metros para que tomemos Gatorade todos los jugadores también, nosotros. En ese sentido un fenómeno, un monstruo total. Y bueno, y cuando nos encontramos ahora ahí en gimnasia, que fuimos a jugar allá, el Sapo se lo saluda antes que yo, y el guacho del Sapo le dice quién era yo y dónde yo lo conocí aparte, y qué había pasado conmigo, y ya se empezó a reír. Entonces cuando me arrimo para saludarlo me dice, no me va a pegar ahora, dice que no, no me la aguanto tanto. Entonces nos reíamos por eso en esa foto y me dio a entender como que se acordaba. No creo que se acuerde, pero no importa, me dio a entender que se acordaba, pero saludarlo y reírme de esa situación con él, que la favoreció un poco el Sapo también, la verdad que fue un momento lindo. Y uno siempre, el que está en este rubro, en esta profesión, encontrarse con esa figura siempre es reconfortante, más allá de cualquier situación extrafutbolística. Beto, se está terminando el Instagram, 59, 30 segundos, lo vamos a cortar y dame 3 minutos más. ¿Puede ser? Dale, tranquilo. Sí, Fabi, dale tranquilo. Se corta ahora, lo dejamos y entro de vuelta y entra de vuelta. Dame 3 minutos más. Dale, nos reconectamos, dale.